Hoy va la palabra direccionada ¿a qué? A madurez espiritual. Tenemos que madurar. ¿Qué es lo que Dios le quiere dar a la iglesia? Madurez. ¿Qué es lo que quiere Dios darte hoy? Madurez. ¿Qué venimos a recibir hoy? Madurez. Porque sin madurez no hay nada. ¿Qué sacamos con recintos llenos y todos bebés espirituales? ¿Qué sacas tú con venir a culto hoy o ir a la catedral católica a una misa si anoche estuvo pegándole ahí al alcohol y al vicio y al sexo desordenado? Entonces, ¿qué es ser hijo de Dios? Quitémonos los títulos. Vivir la palabra de Dios. Esta mañana le compartí al equipo de servidores. ¿Leyeron la palabra? Sí. ¿La entendieron? ¿La vivieron? Entonces debo leer la palabra, interiorizarla. ¿Para qué? Para vivirla. Si no, ¿de qué sirve el título de católico y de evangélico? Pero hago la corrección, usted que nos está siguiendo, sí, en todos los lugares donde nos están siguiendo, por favor, sí, corrijo, porque soy un siervo de Dios y los hombres nos equivocamos, ¿verdad? Sí hay hombres en el camino católico que siguen al Papa, pero sé que en el camino católico, como me enseña hoy la palabra, hay hombres que siguen a Jesucristo. Y aquí hay hombres en lo evangélico que no siguen a Jesucristo, que están desenfocados. Lo nombran mucho con la boca, pero no lo conocen. Muy bien, ¿sí? Entonces, la tercera parte, la primera es no está en un lugar físico, la segunda está en todo lugar. Todo hombre que tiene la revelación y el entendimiento de Jesucristo, ese es iglesia sin títulos. Y lo tercero, la iglesia se conoce no por los años que alguien lleva congregándose en un lugar. Hay gente que dice, y yo llevo 20 años al lado del pastor, pero usted ¿cómo que no es iglesia? Hay gente que dice, y yo llevo 20 años al lado del obispo, del párroco, de quien sea. ¿Cómo se conoce la iglesia? Léalo conmigo, Mateo 7, 15 al 20. Así se conoce la iglesia. Y le entramos fuerte a la palabra de hoy. Mateo 7, 15 al 20. Mire la palabra. Guardaos de los falsos sacerdotes y pastores. En lo católico hay falsos sacerdotes, en lo evangélico hay falsos pastores. ¿Estamos? Que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? ¿Cómo es la característica y la apariencia de una oveja? Pero por dentro ¿qué son? Lobos rapaces. 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Aterrizalo. Dice la mamá, pero ¿yo qué hice que estoy pagando con estos hijos? Lo que escondió toda la vida, mamá. ¿Por qué mi hijo es así, mi hija es así? Porque usted nunca quiso aceptar nada ante Dios, y como Dios no quiere que se condene, ahí le está mostrando a sus hijos lo que usted escondió por dentro. No, yo soy buena. Paila 7 la está esperando. Digo Paila 8, Paila 7 ya está llena. ¿Cómo sabe usted que un árbol es de papayas? Porque da papayas. ¿Que es de aguacates? Porque da aguacates. Aquí todos somos semilla. Pero el fruto se ve ¿dónde? En lo secreto de nosotros y en los hijos. Punto final. En los hijos. Ahí es donde Dios da la estocada final. ¿Sí? No te castigo ni con palo ni con rejo, sino con el mismo pellejo, decía mi abuela. Reconoce y mira quién eres tú. Y humíllate delante de mí para que yo te perdone. Y humíllate delante de mí para que yo te redima y cambie tu manera de pensar.
Y habiendo primero cambiado tu manera de pensar, papá y mamá, empezaré a trabajar con tus hijos. Antes no. Primero Dios trabaja con nosotros para que luego trabaje con los hijos. Y esa es la clave de un proceso. Los padres que ya trabajan en una empresa, en una entidad, quieren que los hijos cambien a la fuerza, pero ellos nunca han empezado un proceso. Por el siempre título de papá, siendo que ni Dios siendo supremo, se bajó, se hizo hombre, descendió a la tierra, se hizo igual a nosotros y dijo: aquí estoy para enseñarles el camino, la verdad y la vida. Han pecado, yo asumo la responsabilidad de su pecado. Tenían que morir por su pecado, yo muero por ustedes. ¿No hay excusa? No hay una sola excusa para que uno diga: pero es que mi marido, es que el jefe, es que mi mamá, es que el presidente. No hay excusa. Yo les di ejemplo. Los papás tenemos que bajarnos de esa mentira que construimos y en el Espíritu de Dios entender a los hijos y transmitir espíritu, no normas humanas que no ayudan a nada. Y vamos a sumergirnos en el capítulo 14 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde nos va a enseñar las características de la iglesia madura espiritual. Ese es el tema de hoy, cualidades de la madurez espiritual. Dios hoy quiere mostrarnos si en realidad nosotros somos maduros como iglesia o somos inmaduros. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la palabra. Capítulo 14 de Romanos. Todo el capítulo dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Está hablando a iglesia. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ay, ay, ay. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Cuidado con ese versículo, léalo otra vez. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno, no comer carne, ni morcilla, ni beber vino, ni nada que en tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Cuidado con esto, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Se da cuenta que Pablo encuentra que aquí en esta comunidad está manifestándose un conflicto, una diferencia por el tema de alimentos. Yo fui formado por un sacerdote católico que nos decía de buena manera que entre más comiera usted carne, más carnal se volvía. Que si usted comía mucha carne, se volvía más carnal, hablando desde el tema espiritual. Y ya muchos años después yo vengo a la Biblia y si usted come mucha carne, pues va a tener problemas con sus articulaciones, con sus huesos, con su sistema digestivo. Pero el tema de espiritualidad, de pecado, no depende de que usted coma carne o coma verduras. El tema de que usted sea adúltero, fornicario, que usted no sepa para qué son sus genitales, no depende de que usted coma morcilla o coma solo frutica. Eso depende es de lo que usted come mentalmente. Y tiene que ver con la manera como cada uno interpreta la Biblia, o como hablé en la introducción, como cada uno cree que lo que recibe como alimento espiritual es su verdad. Cuidado, cuidado, mírame acá. Pensar es comer. Mírame acá. Si tú piensas perdonando, tú te estás alimentando bien. La sangre espiritual fluye. Tú no tienes un infarto espiritual. Pero si tú piensas y vives con odio, resentimientos y falta de perdón, ahí es donde, humanamente hablando, tú estás comiendo a diario es comida chatarra. Es como si tú al desayuno te metieras una libra así de chicharrón bien gordo, al almuerzo 2 libras y a la comida 3 libras. Voy a exagerar. Y así durante 10 años, ¿cómo estará el sistema digestivo de esa persona? La sangre, las venas, los pulmones, lleno de grasa. Entonces, lleve eso a lo espiritual. Cuando usted no sabe pensar, su hombre interior se contamina. ¿Por qué viene un infarto? Porque usted come mucha grasa, mucha azúcar y no tiene una disciplina deportiva. No quema esas grasas saturadas, no las elimina, sino que viene y de desayuno, a ver, estoy hablando para edificarnos, pero llevamos todo a lo espiritual, ¿sí? Su tamal, caldo con costilla, pero bien grasoso, su merced, huevos pericos y con un pan blandito bien grande, chocolate con 3 arepas con queso. ¿Y después qué hace? Se acuesta a dormir. ¿Qué pasa con el organismo de esa persona? Se tapan las venas, la sangre no llega al corazón ni al cerebro. Suave le da un derrame cerebral, duro lo mata. Míreme, cuando usted se levanta odiando, peleando, resentido con la vida y con todo el mundo, es como si se metiera un marrano completo, bien grasoso. Y usted espera que a los 8 días esté usted muy feliz.
se le taponan las arterias y las venas espirituales. Y usted se vuelve grasoso espiritualmente, aunque sea bien flaquito físicamente. Entonces, una persona obesa le queda difícil caminar, trotar, se ahoga. Una persona obesa, páselo a lo espiritual. Una persona que no sabe pensar internamente es obesa. Por eso cuando le dicen perdone, esa persona dice no puedo, estoy fatigado. ¿Por qué? Porque su mundo espiritual está taponado. Vamos a enfocar la palabra desde alimentos espirituales. No nos metamos con lo físico, aunque Pablo dice, venga, si este quiere comer carne y este verduras, al que come carne siendo nacido de nuevo y al que come verduras siendo nacido de nuevo, a los dos los ama el Señor. No digan que es que para ser hijo de Dios hay que volverse vegetariano, que para ser hijo de Dios debe dejar de comer esto y comer aquello. No, el que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo me dice, come esto, come lo otro, eso no coma. ¿Cuántos están acá? Si yo estoy nacido de nuevo, a mí ya la carne no me puede manipular. ¿Sí? ¿Aló? A mí la carne ya no me puede manipular. Ay, que mire, que eso tan rico, que ese chicharroncito. Deme otro pedazo de papaya, por favor. Pero que eso no le hace daño. Usted cómase lo que quiera, a mí respéteme mi papayita. ¿Hay alguien acá? Entonces nosotros no vamos a discutir por eso. Y dígale al que tiene al lado, no sos más espiritual porque no comes carne. ¿Sí? La espiritualidad viene por comer palabra. ¿Sí? Pues si el Espíritu Santo le deja tragar como un marranito, pues trague. Pero si usted empieza a comer palabra, cuidado, a no ser que tengas un problema de tiroides, el Espíritu Santo nos enseña a alimentarnos. El Espíritu Santo nos enseña a alimentarnos. A no ser que sea un tema de tiroides que por alguna razón te la deja el Señor ahí para tratar contigo. Pero la tiroides también la sana el Señor. Aló. Todo lo sana, diabetes, todo lo sana el Señor. Aló. Entonces usted está taponada sus venas, usted necesita un cateterismo espiritual. Apréndase de memoria todo Efesios y eso le destapa todas esas venas de odio y de pecado. ¿Hay alguien acá? Apréndase buena cantidad de salmos, verá cómo se le destapa esa sed de venganza. Apréndase más salmos y se le destapa esa falta de perdón. Apréndase más porciones de la Biblia y se irá esa debilidad del adulterio y de la fornicación. ¿Hay alguien acá? La palabra es el mejor cateterismo para los pecadores. Y pecadores somos todos, ¿verdad? Entonces, metámonos. Dice la palabra que una iglesia madura recibe a los débiles en la fe. ¿Quién será débil en la fe? Pues alguien que todavía practica pecado, hermano. ¿Y dónde los encontramos? Hasta durmiendo al lado de nosotros. En la casa. Porque es que aquí todos somos muy santos. Digan amén. Miren esas aureolas. ¿Verdad? Pero usted que está buscando del Señor llega a la casa y cómo los reciben a veces. Ya llegó, ya le dejó la plata al pastor, ya le lavaron el cerebro, ya no sé qué, ya sí sé cuándo. Y cometa usted un solo error, verá cómo se lo restriegan. A ver, ¿qué? Sí. No es que usted es cristiano, mire, voy a ir a decirle al pastorcito allá, ¿no? Y como la carne sigue ahí viva, entonces a veces se sale el que no se debe salir. Entonces una persona madura, una persona que ha madurado, una persona que ya se alimenta de palabra y que es ejemplo de vida, esa persona sabe o sabemos de dónde nos sacó el Señor. Y cuando Dios nos coloca o en la familia, o en la congregación, o en el trabajo, personas que aún practican de pecado, dice que nosotros con ellos podemos recibirlos, pero no
para contender con ellos, no para agarrarnos allá en la casa. ¡Ay, el pastor dijo! ¿Y usted? ¡Ay, sí! Entonces, mira, una persona madura puede compartir con alguien que aún practica pecado, que es grosero, que es mentiroso. Y él sabe que por compartir no se va a contaminar porque él está blindado, sellado con el Espíritu Santo. ¿Sí? Pablo dijo, me hago débil con los débiles. ¿Sí? Hay personas que por malas enseñanzas, ¿qué hacen por malas enseñanzas? Mírame acá, hacen lo siguiente, gracias varón, hacen lo siguiente, dicen que no hablan, evangélicos que no hablan con los católicos, y católicos que no hablan con los evangélicos, y el resto que no hablan con los testigos. Otra cosa es que yo coja la doctrina de ellos y la coja para mí. Aquí en Facatativá tengo una excelente relación con los sacerdotes católicos, mi esposa lo sabe, porque yo fui formado allí, y eso no es ni pecado ni nada. Hay católicos que viven la palabra más que cualquier evangélico. No son idólatras, eso sí téngalo por seguro. Sí, para nada son idólatras. Entonces dice que una iglesia madura no contiende sobre opiniones. Para mí el evangelio de Juan dice esto, no dice aquello. Se agarran a darse totazo. No, la Biblia es para vivirla, no para contender por la palabra. Es más, Pablo lo dejó claro, cuidado, no se agarren a contender por conceptos bíblicos, eso no edifica. A ti no te va a edificar ponerte a pelear con un testigo de Jehová. Ahora, segundo, si usted no está fundamentado en la palabra, lo cogen y le dan 3 vueltas. Vaya y entra a cuestionar con un unitario, un pentecostal unitario. Si usted no conoce la Biblia, amigo, lo desnuda y lo pone a chillar. ¿Conocen esa palabra derecha e izquierda? No sé si la vivan. Como esto no es de saber Biblia, es de vivir. Entonces, la primera característica de un hombre que ha madurado, de una iglesia, diga, soy iglesia, ¿sí? Entonces, mire, a ver, revísese si usted ha madurado. ¿Usted se la pasa imponiéndole a los demás la Biblia? ¿Peleando con todo el mundo? Mire, a ver, por ahí no es. Versículo 2 al 4, dice que porque uno cree que se ha de comer de todo. Ve, no estoy hablando que así es en la iglesia, en la congregación católica. Estoy hablando que así era mi vida en lo católico. Nosotros nos íbamos a discotecas, a rumbear y al otro día para misa. No tiene nada. Pero cuando ya uno viene y ve la palabra y por uno mismo el Espíritu Santo habla, uno dice, eso no te agrada a ti. Aunque el líder de esa congregación le diga, no, muy bien, muy bien. Hay congregaciones de título evangélico que se echan sus chorros. A nosotros nos visitó alguien por ahí de otro país, ¿te acuerdas? Y una vez que aquí se me pueden acercar a Bogotá. Claro, hermano, con mucho gusto. ¿Y tú para dónde vas? No, que allí a compartir con unos jóvenes y que quiero predicarles el evangelio de Jesucristo. Uy, tremendo, hermano, usted viene desde tan lejos y nosotros aquí no hacemos nada. Cuando sube las fotos al Face, qué lindo predicarlos los dobles en un bar y echando trago. Perdón. Aterricemos. O somos o no somos. Dijo, no os embriaguéis con vino. Allá cada uno, dijo Pablo, cada uno le rendirá. Entonces, no vamos a discutir por situaciones de eso, pero aquí sí hablamos de interpretación. Yo pensaba que era bien ir a beber a todo y luego ir a la misa. Cuando ya llegó al evangelio, no es así. Pero si yo me encuentro con alguien que todavía va así, yo debo respetarle su proceso. ¿Cuál es la mejor manera de predicarle a alguien la palabra? Con ejemplo. Con ejemplo. Que mire que si me acompaña, que vamos a una reunión y sacan la de whisky, se toma uno, no. ¿Tiene juguito de papaya? Sí, regálame un juguito de papaya. No hay papaya. Bueno, entonces, un vasito con agua. ¿Y usted no toma un whisky? No, gracias. No, reprendo demonio de whisky. ¡Uy, Satanás! Lo sacan a pata y así se han tomado más de media.
No, uno no va a ningún lugar a juzgar ni a pelear. El problema para nosotros, versículo 3, no es cómo vive el otro, el punto es cómo la vivo yo. Pues el que come no menosprecia al que no come, vamos espiritualmente. Pues usted que ya puede estar en santidad, no menosprecia al que aún se está dando la pela por estar en santidad, porque usted no sabe la lucha del otro, usted no sabe la sed con el que el otro vive. Se lo digo por experiencia. Yo llorando a la puerta del pecado le decía: misericordia, vaya caído. Llegó el día donde Él nos para firmes. ¿Cuándo es ese día? Cuando ya no piensa que es uno, sino que tiene uno claro que siempre ha sido Él. Entonces no podemos menospreciar a alguien que es débil en la fe. Sí, cuando nos encontramos con gente chismosa, mentirosa, grosera, viciosa, débil. Ahora ve, ¿y si esa gente vive con usted, su familia? Él dijo: serás salvo tú y todos los tuyos, pero Él no le va a mandar ángeles a su casa. Tiene que ir usted a predicarles la palabra con vida y con escritura, si es que es necesario. Porque después de que vean un cambio en usted, usted no tiene que nombrarles nada. Y ellos van a decir: oiga, ¿qué pasó? Aló. El pecado no está en un recinto, ni en un templo, ni en un pedazo de yeso. Satanás mora es en tu mente. Y hay gente que no adora yesos, pero sí vive con Lucifer. Y hay gente que va a los recintos donde hay yesos, pero tienen a Jesucristo. El que entendió, entendió. Aló. Entonces no vamos a contender por eso. Versículo 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno lo hace para Dios. Ahora, mire lo que dice el Señor. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Está hablando de las personas que de una u otra manera confesamos, buscamos de Dios. Sea católico o evangélico, lo buscamos, oye, lo buscamos. No ataques a esa persona que ahorita de una u otra manera está muy apasionada, que por la Virgen, por San Antonio. Dale testimonio y llévalo con amor, sírvele. Míralo a ver el secreto. Vaya y lávele la loza, vaya y acompáñele. Y si sabe que no tiene plata y usted se la dio Dios, póngasela. Y va a conocer cómo de una u otra manera, sin que le ataques lo que para él es fe, va a ser transformado, renovado. Así crea en la Virgen, en Gandhi, en Gunda, en Gonda o en lo que sea. El problema es que usted termine creyendo en eso. Entonces, ahí sí era mejor que no ha nacido de nuevo. Usted todavía no tiene la fe verdadera. Entonces no es atacar. La fe no se defiende contendiendo con versículos contra versículos. La fe verdadera se defiende con la vida. ¿O ustedes se acuerdan que Jesús, cuando tuvo a Pilatos al frente, que le dijo: hola, ¿cuál es la verdad? Dígamela a ver. Y Jesús callado. Oiga, Señor Jesús, ¿no se da cuenta, carpintero, que su vida depende de mí? Se volteó y le dijo: si mi vida depende de ti es porque mi Padre te dio permiso. Mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, ya mismo llamaría 6,000 legiones de ángeles y acabarían con todo. Tengo que morir. Y el problema del religioso es que no quiere morir. Porque para poder soportar a un débil, hay que morir a la carne. Para soportar a un débil hay que subirse a la cruz y no bajarse. Aló. Pues para soportar a un hijo en las drogas, a un esposo alcohólico, a un esposo mujeriego, no te puedes bajar de la cruz. Es en la cruz donde muere tu carne, tu ser, y resucitas. Y cuando ya Dios te resucita a una vida nueva, cuidado con esa palabra, porque la resurrección es postrera. Cuando tú ya renuevas tu manera de pensar al haber sometido la carne en la cruz espiritual,
pues esas personas son impactadas, hermano. Créame, mire, usted piensa que no, pero cuidado con lo que le habla el Espíritu Santo a la iglesia. Si su conciencia no lo acusa y usted sabe que está en santidad y está dando una vida de ejemplo, esos otros antes lo maltratan más y lo insultan. ¿Por qué? Porque les queda imposible creer que usted haya cambiado. Pero en silencio, cuando se acuestan, dicen: ¡jue madre, esta persona cambió! Ya no es la misma. Como que eso sí es verdad. Pero al otro día se levantan: religiosa, ya se va para donde el pastor! Pero ellos ya están, mire, tocados. Y la recompensa no es solo que obran esas personas. La recompensa es en todo, hermano. Créamelo. Dios sorprende de qué manera. Pero tiene que haber una crucifixión verdadera de esa carne. Y muy posiblemente tú vivas con personas bien religiosas, que se presumen sabérselas todas de la Biblia y todas de rituales y todo. No peleé. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Amén. No peleemos por eso. Dediquémonos ¿a qué? A respetar el proceso del otro. ¿Sí? Pídale a Dios fuerzas para que usted pueda, ¿qué? Soportar al débil en la fe. Que usted tenga madurez. El problema no es que el otro sea pecador o sea hereje o sea lo que sea. El problema es que usted no vaya a caer en eso. Amén, iglesia. Versículos 5 y 6, mire lo que dice la palabra. Uno hace diferencia entre día y día. Oye, aquí esto sí es tremendo. Yo sé que el reino de Dios es cultura. En el reino de Dios, que el Señor dijo: ya no me celebren las fiestas judaicas. Al nuevo pacto aplica. A Dios ni le va ni le viene celebrar el día de la madre, el día del cumpleaños, el día de esto, el día de lo. Eso es añadidura. Pero cuidado. Si por excusa de estos días que se celebran, yo lo hago en comunión con Dios para el Señor y en santidad, ahí no hay nada. ¿Cómo se dice ahora? Ahí no hay rollo. Hay gente, a ver, llegan las Navidades y la tradición que nos enseñaba: el pesebre, el arbolito y los regalos, ¿cierto? ¿Dónde la Biblia dice eso? ¿Dónde la Biblia nos mandó a armar un pesebre? San Francisco de Asís nació el pesebre. ¿Dónde nos mandó a armar un árbol? ¿Ah? Conozca la historia del famoso Papá Noel. Y los regalos que trae que el niño Dios. ¿Dónde? Todo esto viene de la cultura celta. Los países del norte de Europa que celebran el solsticio y se dan regalos unos a otros y una cantidad de cosas. Listo, si tú estás en esa cultura, ¿tú sabes quién es el único que le va a quitar a alguien la raíz de esas tradiciones? El Espíritu Santo. Yo crecí en tradiciones. ¿Y a razón de qué ahora somos tan espirituales que no adoramos eso? Pero en días tan específicos como eso, lo que hay es odio en un hogar. ¿Cuál Jesús? Pues Él no nos manda a hacer árboles ni pesebres. Pero Jesús sí debe nacer en nosotros y debe encenderse el árbol de la vida. Y eso nos va a permitir un 24 y un 31, como lo hago yo como pastor en mi familia, compartir una buena cena. Que yo no me quedo hasta las 12 a esperar que nazca nadie ni nada de eso, porque eso no lo manda la Biblia, ni es verdad, ni es así. Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Sí? Pero respetemos. ¿Aló? Iglesia, vamos a respetar. Pastor, vamos a respetar. ¿Por qué? Porque Pablo nos los está diciendo: no contienda, más bien comparta sin caer. Porque quizá alguno con llega: no, yo soy angélico, y pégale el otro whisky a la 1 de la mañana, usted es el que arma el show. Sí, te sale la abuelita: ay, mi hijito, le estoy orando a la Santísima Virgen para que lo cambie.
Sí, porque el Jesús que usted predica no pudo con usted. Si usted solo comparte efusivamente solo esos días, usted es religioso. Si usted solo comparte, a ver, venga para acá, si su familia solo se reúne el 24 y el 31, usted es religioso aunque tenga de título evangélico. Si usted solo le da regalo a sus seres queridos el día del cumpleaños, usted es religioso. Siempre un detalle, un abrazo, una palabra. Y en momentos específicos, uno en agradecimiento a las personas que uno ama y que son parte del proceso, pues sí es, ay, Dios te bendiga, te amo. Dígale al que tiene al lado, son hechos más que palabras. Dígalo. ¿Sí? Hay personas que usted puede tener un detallito, un dulce, una chocolatina. Y si usted está en la intimidad con Dios, le va a decir, mire, tiene los calzoncillos, las pantaletas rotas, vaya y juegue, regálele un juego Leonisa. No estoy hablando en chiste, es verdad. Y usted le llega, mira, que siempre hemos compartido, pero que mira, que vi esto que te regalé, porque pues los calzoncillos no se le veían rotos, pero estrene. Aló. Son detalles, mi hermano, la vida es de eso, detalles. Lo único que nos queda como familia es eso. Disfrutarlo hoy un almuercito, ya sea arroz con lentejas o huevito, o los manjares que hace doña Carlota, lo que sea, hermano, aló. ¿Estamos o no? Disfrute. Disfrute su familia, disfrute cada momento, disfrute a sus papás, disfrute sus hijos. ¿Sí? Y dése cuenta que muchas veces sabe por qué no se disfruta, por esa mentalidad religiosa. Sí, llega uno y le tienen ahí, pues yo sí soy claro de papayita, pastor, papaya, pocas carnes, sí. Yo como carne toda, pero entre menos mejor. Pero en eso no se discute. Eso habla Pablo en este capítulo 14. No discutan por días, por fiestas, por cosas, no discutan. Ahora, si usted para Dios sabe que no debe celebrar el Día de la Madre, pues ríndale cuentas a Dios, desmadrado. Sí, ríndale cuentas a Dios. Si Dios manda que honremos, no solo el Día de la Madre, siempre. Pero pues aproveche también, después de que la honra siempre, honrela en el día, los momentos. Sí, porque si usted piensa que eso es inmundo, para usted es que es inmundo eso. Y ahí lo está diciendo. Entonces no le impongamos a otro lo que para mí es. Dice que cada uno está convencido que en su propia ¿qué? Mente. Sencillo. No hay que discutir por celebraciones, por una cosa, por la otra. 7 al 8. Acompáñeme del 7 al 8. Miren lo que dice. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aquí es donde entra algo que, eso yo sí le tengo temor y temblor. La divina providencia de Dios, la soberanía de Dios. Dios es autónomo. ¿Hay alguien acá? Cuando uno le pone que a juzgar, que no vaya a quedar uno con el rabo entre las patas. Que ese que tanto juzgó, no es que uno no sabe la relación personal de Dios con nadie. El religioso está dado a juzgar mucho por las apariencias. Y aquí está diciendo, no. Si usted vive, viva para el Señor. Y si muere, muera para Él. Y el otro también lo hace para el Señor. No nos metamos ahí en camisa de 11 varas. ¿Sí? Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el ¿qué? Mira, el tribunal de Cristo no es para toda la humanidad, es solo para la iglesia. Cuando venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y desde las nubes Él le diga a los ángeles,
de los 4 extremos del viento, oriente, occidente, sur y norte, traigan a mis escogidos. Cambio de naturaleza del cuerpo pecaminoso a cuerpo glorioso, a los cielos. Que sigue en ese mismo momento, las bodas del Cordero allá no van a entrar todavía sin un proceso. ¿Cuál? Tribunal de Cristo. Iglesia salva, redimida por la sangre del Cordero en el tribunal de Cristo. Venga para acá, sáquenle el expediente y todos ya salvos. Tiene galardón, no tiene galardón, tiene galardón, no tiene galardón, tiene galardón, no tiene galardón. Ay, Señor, de otra oportunidad. Tuvo 70 años. Aparte de eso, le puse al pastor Martín ahí que no quiso. Que no, que porque es que usted necesitaba a alguien que le hablara muy bonito. Aló. Ya no va a haber oportunidad, mi hermano. El tribunal de Cristo es para la iglesia. ¿Sí? Entonces ve, si yo sé que va a haber tribunal y aquí todos somos salvos, ¿para qué nos agarramos entre nosotros? Y si usted es salvo, pues usted verá si quiere galardón o no. No, pues tan espiritual. Mira, es que te amo tanto que te doy mi galardón. No es que usted no lo da, ni usted no lo quita. Es Dios quien lo da, pero no, ya la salvación fue gratuita. El galardón es conforme a lo que usted haya hecho después de ser salvo. Usted ya es salvo, pero se la pasa viendo televisión, durmiendo y trabajando y esclavo. ¿Será que es igual para usted que alguien que en vez de estar durmiendo está buscando la presencia de Dios, orando, sirviendo en misiones, allí, allá? ¿Será que es lo mismo? No. Dios es justo. Pues si usted invirtió su tiempo en querer tener plata, usted ya recibió su galardón abajo, la plata. Pero aquí no hay cambio de divisas. Usted no va a poder cambiar dólares por dinero divino. Perdió. Por eso él dijo: no atesoren aquí cosas materiales, eso se va a destruir. Atesoren tesoros espirituales. Esas son las divisas del reino. Por ahí hay una bomba grande que a mí me da temor y temblor hablar de eso, pero la Biblia lo dice. Yo trato de entender algo como que si allá vayamos a encontrar algo que aquí ve y nos molesta. Estratos. Sí, Dios no hace acepción de personas, pero el que hoy desde que se levantó anda por la calle predicando la palabra, viviendo en santidad, sin abandonar su hogar, su familia ni su trabajo, y hoy domingo pudiendo estar viendo la final de fútbol, está obrando, sirviendo en su hogar, por lo menos manteniendo en paz. Ese no va a recibir lo mismo que el que siendo salvo se quedó muy cómodo. Y allá arriba va a haber una sorpresa. Cuando yo hablo arriba, no hablo de ese arriba, sino en la altura y presencia de Dios, que es espiritual y es hacia adentro. Y esta sí es que bomba tan linda, versículo 11. Porque escrito está, léalo toda la iglesia conmigo: vivo yo, dice el Señor, que ante Él se doblarán, ¿qué? No, es que ahí quedó mal. Es que dice se doblará las rodillas de los evangélicos nomás. Toda. O sea, esa persona que usted cree que no cambia, ¿qué dice ahí? Pero cuidado, algunos doblarán la rodilla cuando ya no haya oportunidad. Dios, perdóname. Cero respuesta de misericordia. Por eso dice, ese día vendrá el llorar y el crujir de dientes. ¿Ustedes nunca han estado en una situación bien calamitosa? ¿Nunca les han crujido los dientes en momentos, no de miedo, sino calamitosos? Momentos de conciencia donde el espíritu me redarguye. Cuando Él le permite experimentar la condenación por momenticos.
La condenación. Nunca el Espíritu de Dios les ha permitido experimentar condenación. Sangre de Cristo, mis amados, eso no tiene nombre. Cuando experimenta uno esa penumbra, esa realidad, ¿usted se imagina cuando ya no hay oportunidad? Y cuando Dios te quita a esa mujer o ese hombre que vale tanto y que tú no lo valoras, te lo quita. Ahí es de lo que te estoy hablando, cuando empieza uno a crujir los dientes. ¡Dios, yo no sabía! Te lo dije a diario. Te lo dije a diario que tenías un gran esposo y una gran mujer. El problema es que nunca quisiste aceptar que la porquería que veías en él era la porquería que yo quería sacar primero de ti. ¿Cuál es mi oración? Padre, que Él doble rodilla en el tiempo correcto, no cuando ya no hay tiempo. No cuando ya no hay tiempo. Que mi papá, mi progenitor, doble rodilla cuando haya tiempo, que en la soledad donde nadie lo vea, Él pueda decir: perdóname, Señor. Eso es lo que nos habla la palabra. Dejemos de pelear, dejemos de juzgar. Si la humanidad necesita a Jesucristo, nosotros debemos estar trabajando por la salvación, no de quién es la iglesia verdadera, ni cuál es, que si María, que Pedro, que usted crea por ahora en lo que quiera, pero vive Jehová en cuya presencia estoy, que mi oración no es en vano. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero tienes que estar ahí en la intimidad. Tienes que estar ahí. Mira, esa persona que tanto te duele y te maltrata y todo, tú has pasado horas orando por él. ¿Has gemido desde tus entrañas por esa persona? ¡Gemido! ¿Le has rogado por él? No. Entonces, es un alma que vendrá a tus espaldas, porque Dios te colocó esa alma a tu lado. Y tú te creíste muy bueno, muy buena, y Dios te la colocó porque tú eras el instrumento de intercesión de esa persona. No para que lo juzgues. Fin y al cabo, toda lengua, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todos vamos a doblar esa rodilla delante de Dios. Pero el versículo 12 lo aclara. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El proceso es personal. El proceso es personal. Él nos está madurando, pero el proceso es algo muy personal. ¿Sí? Mire lo que dice ese versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. ¿Sí? Con mucho respeto. Digámonos unos a otros: ya, déjeme tranquilo, dígale, ya, dígale que tiene la bebé, sácamela. Ya, soltame. Si no tiene otra cosita que hacer, vaya y hágala en otro lado. Vaya y hágalo en otra vida. Vaya y hágalo en otro hogar, pero a mí ya déjame en paz. ¿Cierto? Ya estuvo bueno. O sea, con amor, hay momentos donde uno le tiene que decir al cónyuge, a los hijos, que sea: ya estuvo bueno. Yo soy un siervo, una sierva de Dios, pero venga, parala ya. Sí, yo sé que tengo que soportarte mientras maduras, mientras creces, pero cuidado, ya no nos juzguemos más, sino más bien que decidamos no ser tropiezo u ocasión de caer el uno con el otro. Aquí van a llegar personas nuevas, 0 kilómetros. Y nosotros tenemos que dar ejemplo. El equipo de servidores. Aló. A mí me duele, siempre lo he dicho, una iglesia madura nunca llega a las 9:02. Mire, faltando 5 minutos para las 9, la congregación debe estar así de llena. ¿Faltando cuánto? 5 para las 9, usted ya debe estar aquí. Pero gente disque antigua y 9:30. Pero es doloroso saber que su vida está vuelta a nada
y ni siquiera llega a exaltar al Señor con sus hermanos en la fe. Es un tiempo precioso. Entonces, mire, no nos juzguemos más. Midamos, cuidado, mire, midamos nuestras palabras y nuestras acciones con los demás. Ya no nos molestemos más al otro. Y aquí entre nosotros, iglesia, atentos, vamos a darnos ejemplo. Dejemos de querer evangelizarnos unos a otros. ¿Yo me hago entender? Sí me hago entender, como esas personas que predicándole a Cristo a alguien que lleva ahí 20 años. Su merced, pero es que el Señor dice. ¿Sí o no? Muy bien, perfecto. 15 al 17, mire lo que dice el 15 al 17. Pero si por causa de tus conceptos, de tu vida, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Sí? Si por causa de mi supuesta santidad estoy haciéndole daño al otro, a los hijos, al esposo, que es que yo soy muy santo y entonces tome bibliazos a toda hora. No, ese no es el evangelio. Aló, esa no es la palabra. ¡Hey, acá! Pero entre nosotros, si es alimento sólido. A mí usted no me venga a decir, ay, pastor, no, aquí es hablando las cosas como son. Yo le estoy hablando es de los débiles. A los débiles debemos ser débiles como ellos sin convertirnos en débiles. Pero entre nosotros sí se aplica a Hebreos. Tenemos que hablar un lenguaje maduro, las cosas cara a cara. ¿Aló? Y tienen que haber reuniones donde uno se pueda confesar sus ofensas. Es que usted me cae mal. Ah, no, pues usted me caerá muy bien. Y al final de la conversación nos perdonamos. ¿O no? Entonces tiene que haber ese mover. Dice la palabra que no hagas que por la comida tu interpretación de la vida se pierda aquel por quien Cristo murió. Pues si usted está interpretando la vida de esa manera, interprétela para usted, pero no se la imponga al otro. No seas pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida, ni conceptos, ni bebida, ni argumentos. ¿Qué es? El reino de Dios es vivir justamente, con paz y con gozo. Ese es el reino de Dios. ¿Fuiste justo esta semana? ¿Fuiste justo? ¿Quién lo va a saber? Si la injusticia nace en un pensamiento, desearle uno el mal a alguien, pagarle al otro lo que no es. Uy, mire, la palabra dice, páguele a cada uno lo que le debe. ¿Está debiendo el servicio de agua? Páguelo. ¿Está debiendo el gas? Páguelo. ¿Está debiendo arriendo? Pague. ¿Está debiendo las cuotas de lo que compró? Pague. Que yo no lo mandé a endeudarse. Pero ¿sabe cuál es la suprema? Está debiéndole amor a los que lo rodean. Vaya y pague. Dele gracias a Dios por las personas que lo rodean. ¿Se lo aguantan a usted? O si usted piensa que es usted el que se aguanta a los demás, está en peligro. Usted no se aguanta a nadie. Usted no se aguanta a nadie. Son los demás los que lo aguantan a usted. ¿Cierto? Mire lo que dice el 19, que es el centro fundamental de esta palabra. 19. Así que sigamos lo que contribuye a ¿qué? A la paz y a la mutua edificación. Antes de hablar, pensemos que aunque tengamos la razón, tenemos que hablar algo que produzca paz y edificación. Porque si aunque tenemos la razón, lo que voy a hablar va a armar un mosquero en la casa, cállese, hombre. Pero es que hay que hablarlo, cállese. Porque usted después es el primer afectado cuando se arma ese mosquero. No, cállese. Y edificación, que verdaderamente la otra persona reciba. Entonces una iglesia madura es una iglesia que mide las palabras, que dice, bueno, yo sé que el marido de mi vecina está saliendo con la vecina del diagonal, pero si yo voy a soltar esa bomba, pues
hasta un muerto puede haber. Vengo a la intimidad con Dios y le digo, Señor, ¿qué debo hacer? Y Él le dice, ¿qué es lo que debe hacer? Eso sí, lo primero que le va a decir es, espere, no sea imprudente. En el trabajo, en todo. Por eso murió mucha gente. Aún siendo ministros, esposos, esposas, debemos ser prudentes al hablar. Muy prudentes al hablar. No ser legalistas, hija. Muy prudentes con la familia, con los cónyuges, con todos. ¿Por qué? Porque pueda que no se la quiten físicamente, pero míreme acá. Cuando un papá es bocón con los hijos, le decapitan la cabeza. ¿Usted sabe qué significa eso? Se pierde la figura autoridad. Cuando los hijos son bocones con los papás, es invertido. Se pierde la cobertura. Por eso la palabra dice, padres, no exasperéis a los hijos. Sí, no hizo tareas, pero una cosa es que le diga, ve, vamos a tareas. Sinvergüenza, generado, yo sí hacía las tareas. ¿Qué va a decir un niño? Prefiero salirme del colegio. En eso sí que hay que trabajar duro. No exasperéis a los hijos, sobre todo los que todavía los tienen pequeños. No tengan que hacer un curso rápido con los niños. A mí con mis hijos me tocó hacer un curso relámpago. Doy gloria a Dios por la mansedumbre que Dios ha dado a la generación que Dios me entregó, la heredad de mis hijos, que son del Señor. ¿Sí? Pero ya cuando una hija como la mía que estudia, que en la semana, en sus semestres se lee 1 o 2 libros y se llena, ya con cualquier argumento me puede decir no. Entonces si yo sigo otra vez, ¿qué se hace? Y esto, y lleve, y todo, ¿qué hago? ¿Me tiro mi hija? ¿Me tiro mi hijo? Entonces ahí es donde dice que sabiduría, ante todo, sabiduría. Y es la medida para no caer en alcahuetería y no permitir el irrespeto a la autoridad, porque eso es mortal, y sí llevarlos a que cumplan sus funciones. Como decía la abuela, ¿cómo era el palo y el queso? ¿Cómo era? El rejo y el... En una mano el rejo y en la otra el queso, ¿sí? ¿No? Bueno, usted entendió. ¿Cómo? En una mano el rejo y en la otra el pan, ¿sí? Pero solo rejo. No exasperéis a vuestros hijos. E hijos, honren a vuestros padres. 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 Sean lo que sean ellos, hay que honrarlos. ¿Está la iglesia? Y mire lo que dice el 22. ¿Tienes tu fe? Pues téngala para usted mismo, delante de Dios. Bienaventurado y cuidado. Venga, discernamos bien esta parte. El que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ejemplo, si según su fe apruebo fumar marihuanita, porque según sus conceptos es bueno fumar marihuana, dice, doblemente bendecido el que aprueba su fe conforme a la santidad. Entonces fe no es solo decir creo. Fe es aprobar todo lo que me mantiene en rectitud y santidad. Eso es fe. ¿De qué sirve que, con mi fe me dieron casa, me dieron carro, pero si en la casa meten la moza y en el carro al homosexual? ¿Cuál fe? Que con la fe me dieron un cargo más alto en el trabajo y se está robando la plata de la empresa. ¿Cuál fe? Fe es todo lo que le he creído a Dios, que a pesar de que las cosas están en contra, yo camino ¿cómo? En santidad, que lo que yo apruebo me lleva a la santidad,
que lo que yo le voy a decir al otro me mantiene en santidad, que lo que yo recibo de mis compañeros de trabajo me mantienen en santidad. Eso es importante, la santidad. Entonces lo vuelvo a leer: doblemente bendecido el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Que Dios me dio permiso de ir a un prostíbulo a predicar, me imagino. El que entendió, entendió. ¿Sí? No, es que Dios me dio permiso de ir a Luna Morena. ¿A qué va a Luna Morena? Es una discoteca aquí en Faca. ¿Me hago entender? Entonces usted puede hacer lo que quiera. ¿Qué es lo que aprueba usted? ¿Desde la santidad o desde el pecado? Colóquese sobre sus pies, iglesia. Y mire lo que termina diciendo el 23. Pero el que duda sobre lo que come, ¿sí?, es condenado, porque no lo hace con fe. Ve, traigámoslo aquí. Si usted toma una decisión, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ir aquí, una jovencita, me voy a cuadrar con este niño, voy a comprar lo otro, pero usted duda en su conciencia, es porque hay algo que lo aparta de la santidad. Y eso dice ahí, que eso lo condena. Porque usted sabe que aunque eso pinta de bueno, hay algo adentro que dice como que no es. Y todo lo que no proviene de santidad es pecado. Cierre sus ojos, iglesia. Aquellos que aún están adorando ídolos, aquellos que aún están consumiendo vicio, en prostitución, en pecado, en desorden, en grosería, en mentira, ¿cómo tú y yo estamos actuando ante ellos? Aquellos que tienen hijos en el mundo, en el pecado, en las tinieblas, aquellos que viven en hogares que son una jauría de lobos. Pídele al Señor que te perdone, porque muy posiblemente nuestra actitud no ha sido la correcta con aquellos que son débiles en la fe. Y con nombre propio pídele perdón a esa persona que Dios tiene a tu lado y que es débil en la fe y que tú no le has podido amar y aceptar tal y como es. Pídele perdón a Dios, por favor. Pídale perdón a esa persona también, con nombre propio. Sea tu cónyuge, tu papá, tu hermano, tu tío, tu enemigo, tu profesor, tu vecino, esa persona que es débil en la fe. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.